Hola a todos, bienvenidos a Vida Visión TV, el canal evangélico de televisión en la Costa del Sol. Un canal que se abre para que todo el mundo pueda escuchar cosas interesantes de parte del Señor y podamos tener ese contacto visual que tanto necesitamos para que la Iglesia pueda comunicar las bendiciones de Dios. Ya sabéis que estamos en el programa Salud 360 grados, programa que pretende abordar toda la integridad de la persona para ayudarte en tu día a día, y todo de la mano de nuestro doctor en medicina, Luis Solís. Luis, ¿qué tal? Hola, encantado de estar aquí otra vez. Para mí siempre es un placer poder estar contigo y poder compartir de unos temas tan interesantes como los que llevamos. Muy bien, estamos todos siempre muy interesados porque la verdad es que todo lo que nos dice es actual y implica nuestra propia persona, ¿no? Así que tenemos siempre que abordar desde el punto de vista actual qué es lo que la gente está viviendo, porque hemos hablado de la inteligencia artificial, hemos hablado de temas muy interesantes y hoy vamos a hablar de algo muy misterioso. Además se llama así, el misterio de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Porque aquí yo creo que nos perdemos un poco todos. Claro, es un tema tan... Todo el mundo habla de la conciencia, pero es muy difícil definirla en palabras. Entonces tenemos que intentar desglosar el término en sí, lo que significa, y luego después empezar a entendernos, empezar a desglosar lo que es más allá del concepto. Cuando uno habla de conciencia, desde el punto de vista lingüístico, hay una que es con C y otra es que es con S. Es consciencia y la otra es conciencia. Entonces, desde el punto de vista neurobiológico, siempre hablamos del estado de conciencia. Ese estado de conciencia, desde el punto de vista neurobiológico, es muy complejo, extremadamente complejo, porque obedece a la conexión de neuronas celulares. Y para que tengamos una idea, tenemos 85.000 millones de neuronas en el cerebro y cada neurona de esa tiene unas 1000 conexiones. Es imposible saber. Esto es el universo completo. No hay ordenador que pueda simular el cerebro humano. No se puede. Entonces el cerebro es extremadamente complejo, muy rico en descubrimiento. Entonces en las últimas décadas se está enfocando en el estudio del cerebro humano. Entonces, claro, para que nosotros podamos estar hablando, yo tengo que estar consciente. Claro. Y tú también tienes que estar consciente. Entonces, la conciencia es el sistema que nos permite a nosotros darnos cuenta dónde estamos, cuál es el tiempo, quién soy yo, quién eres tú, y luego abordar una temática, cualquiera que sea, en la cual yo pueda elaborar un pensamiento complejo, lanzártelo a ti y tú puedas responder y yo pueda seguir el hilo de tu pensamiento. Entonces, ese desarrollo de la conciencia humana es extremadamente complejo. Entonces, obedece a partes neuroquímicas, parte química, que va actuando en un sistema que está en el tronco cerebral, que se llama sistema reticular activador. Un poco complicado entenderlo, pero actúa a través de todo lo que es un sistema hemisférico de la parte cerebral, especialmente con la parte frontal del cerebro y también con lo que es la parte del hipotálamo, la parte talámica que se llama. Eso tiene una serie de coordinación tan perfecta que te permite a ti entender, analizar, dar el juicio, analizar, frenar, soltar, decir lo que debes decir y lo que no debes decir. Para eso necesitamos haberle acumulado datos al cerebro para poder elaborar. Ahora, la conciencia es un sistema que se altera rápidamente, fácilmente. Supongamos una persona toma una copa de vino más de la cuenta y ya el cerebro no tiene la reacción a la velocidad que tenía antes. Entonces, el alcohol, vamos a poner como ejemplo el alcohol. El alcohol, más que llegan las fiestas ahora y todo esto, la gente bebe y cree que llega un momento que tiene un momento de alegría. Es porque realmente ha bloqueado lo que es la parte cortical, subcortical, que te dice no hagas esto, no hagas lo otro, lo que es la parte del juicio crítico de saber qué está bien y qué está mal. O sea, que te desinhibe, ¿no? Realmente. Te quita la inhibición y te suelta, digamos, empiezas a leer lo que está oculto, te desinhibe. Entonces, por eso es peligroso el alcohol. Que dicen que los borrachos y los niños dicen la verdad. Eso es, aparece el alcohol
y te hace decir y hacer cosas que no lo harías en forma consciente 100%. Claro. Entonces la conciencia es alterada, y las sustancias, las drogas, los estimulantes. Entonces, sustancias que estimulan y sustancias que deprimen la actividad cerebral. Entonces, cuando uno dice conciencia, estás hablando desde el punto de vista neurobiológico al estado de alerta, perfecta lucidez, donde yo puedo entender absolutamente todo lo que está sucediendo. Ahora, cuando uno hace una investigación del estado de conciencia de una persona, una pregunta clásica desde el punto de vista médico, le pregunta ¿quién es usted? ¿Dónde está? ¿Qué día es hoy? Claro. ¿Es de noche? ¿Es de día? Y empieza a saber quién es su padre, quién es su madre, quién es su hermano, para saber el nivel de lo que sería el conocimiento, si maneja las reglas básicas de la comunicación y si está consciente. Si la persona se confunde, no responde correctamente, entonces tenemos varias clasificaciones, decimos, bueno, este está en un nivel de confusión, está desorientado. Ahora hay que buscar la causa de la confusión. A lo mejor es un pico febril, ha subido un poquito la fiebre, o ha tomado una copa de más, o está tomando algún medicamento que le está alterando. Entonces, claro, la conciencia es fundamental para que la persona pueda actuar óptimamente y pueda rendir. Si la conciencia no funciona mal, desde el punto de vista neurobiológico, esa persona es útil en todo. Yo no pondría a una persona que tiene fluctuante el estado de conciencia a conducir un avión, claro, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Ni le pondría a una persona que es inestable en su estado de conciencia, tiene alteraciones en su estado de conciencia, a operar una cirugía abierta, ¿no? Si necesita una persona que esté perfectamente lúcida, alerta al 100% y que todo su cerebro funcione. Entonces, Luis, la cuestión es que la conciencia es lo que nos identifica como diferente al resto, ¿no? Hablo de animales porque tenemos conciencia de nosotros mismos, el animal va por instinto, ¿no? Y la inteligencia artificial, estoy escuchándote y se manejan esos conceptos como es un objetivo a alcanzar, que la inteligencia artificial llega a tener conciencia de sí misma, reflexiones. ¿Eso es posible? ¿Podrá alguna vez llegar la inteligencia artificial a ese punto? Eso es el gran misterio. Es más fácil expandir al ser humano a través de los sistemas, digamos, que tenemos ahora, informáticos, que dotar a un sistema, a una máquina, darle el estado de conciencia. Porque el estado de conciencia, como nosotros lo conocemos, donde yo puedo autorreflexionar, donde yo puedo elaborar mi pensamiento consciente y saber si eso es correcto o no es correcto, de momento entra en el terreno del misterio, porque no sabemos realmente cómo una persona gestiona estas áreas. Entonces ahí entramos en el otro terreno, que es el terreno de la conciencia. Conciencia que maneja muy bien los términos bíblicos. Cuando habla de conciencia desde el punto de vista bíblico, ¿qué está hablando? Está hablando de una parte interna del ser humano que es inmaterial, que regula las órdenes a la actividad cerebral. El cerebro responde a los impulsos que la conciencia le da. Entonces, por eso algunos dicen, ¿qué es la mente? ¿Qué es el cerebro? ¿Qué es la conciencia? ¿Es lo mismo? Entonces, la mentalidad puramente humanística dice que la conciencia está ensamblada dentro de este complejo y entramado cerebral de las neuronas cerebrales. Yo creo que el sistema cerebral registra electrónicamente, cuando nosotros lo vemos a través de la resonancia magnética funcional, que podemos ver las zonas más calientes o más frías del cerebro de acuerdo a la temática que se está tocando, y podemos decir, aquí empieza la emoción, o aquí empieza el amor. Aquí, no, eso está registrando lo que viene de otro sitio. Es como si tú entras en un vehículo de alta tecnología, como la que viene ahora, y tú te sientas en el vehículo no hace nada si tú no le das órdenes. Entonces empieza a decir, dígame su nombre. Tú le dices su nombre, levántame las ventanillas, levanta las ventanillas, enciende las luces, te puede obedecer todo, pero tiene que haber alguien que da ese impulso y esa orden. Entonces, allí es donde está el misterio
de saber quién es el que da la orden para que la persona actúe en una dirección o en otra. Y eso, de momento, no se sabe dónde está. Qué interesante. Estaba escuchándote y me venía a la cabeza el tema de la conciencia del sentido de trascendencia, porque esa es otra cosa. ¿Por qué el ser humano tiene conciencia de que algo tiene que haber después de esta vida, o que no me casa de que todo sea natural, que tiene que haber algo sobrenatural? Es una conciencia de algo que no se ve. Hemos sido programados para tener esa necesidad espiritual o esa conciencia de lo sobrenatural. Bueno, ese es un gran misterio también, y todos entramos en el terreno de la fe. Allí la Biblia tiene mucho para aportar. Ahora, si tú no crees en el manual de la Biblia, por supuesto, tienes que buscar argumentos puramente humanísticos y nos perdemos. Nos perdemos porque no hay respuesta suficiente. Es decir, los neurobiólogos están estudiando la neurociencia, la psicología, la filosofía, todo buscando, y realmente a la conciencia no la encontramos. No la encontramos. Claro, ¿dónde está, no? ¿Dónde está? Entonces, claro, esa búsqueda del ser es como buscarte al hombre interior o a la mujer interior, que sabemos que está allí, pero no la vemos. Claro. No la vemos. Ahora, como yo decía en uno de los programas anteriores, el hecho de que no lo veamos no significa que no existe. Entonces, por eso es que realmente el materialismo, que también es una cosa más complicada, porque el materialismo no solamente tiene que ver con una ideología, sino que es la materia realmente. Si realmente somos personas espirituales, entonces el espíritu, ¿dónde apareció? ¿Cuándo vino? ¿Quién lo inició? ¿Quién dio el pistoletazo de salida? ¿Quién para dio que tuviéramos esa conciencia de lo invisible. Claro, entonces allí tú dices, en nuestra cultura occidental, en nuestra cultura cristiana, decimos, somos la expresión del aliento de Dios original. Es decir, éramos un cúmulo de barro y Dios dio aliento y se puso en marcha la vida. Entonces tú dices, pero esto es una fantasía, es un mito. Bueno, tú puedes creer que es un mito, está bien, pero la Biblia no es un libro científico, pero es un libro que no se contradice con lo que vamos descubriendo en la ciencia. La ciencia descubre lo que existía, claro, pero no creamos nada. No creamos nada. Es decir, a los hebreos el Señor les decía, mira, no coman mariscos, ¿no? Sino que me has dado mi punto flaco, Luis. Marisco, pero en aquel entonces tenía su porqué. ¿Por qué? Porque los mariscos eran transmisores de muchas enfermedades. Como el cerdo, ¿verdad? Como el cerdo. No le voy a explicar. No, mira, no comas cerdo porque hay un parásito que está en el sitio que se llama triquinosis, que produce esto, produce fiebre y daño, bla, bla, bla. No explica. No comas. Entonces, hay muchos consejos bíblicos que no están desarrollados, pero luego después con la ciencia nos damos cuenta que tenía algún sentido de protección para el ser humano. Es decir, las recomendaciones y la conducta de las recomendaciones de la conducta de protección de la salud que está escrito en la Biblia nos hace saber de que Dios busca siempre lo mejor para el ser humano. Y luego después nosotros, a través de la investigación, a través de la ciencia, a través del análisis del genoma humano y todo esto, descubrimos, oye, que tiene un porqué. Tenía un porqué. Y que no es simplemente una norma espiritual, sino que tenía un componente natural. Claro. Y empezamos a descubrir a tener una conciencia de las cosas que Dios hace. Conforme te vamos teniendo información, esa conciencia de lo sobrenatural va tomando comprensión. Por eso hay mucha gente que se acerca a la Biblia y no lo entiende. Pero hay otros que tienen conciencia de lo que está escrito y pueden sacar verdades espirituales, claro, porque hay alguien que está iluminando esa conciencia, que entendemos que se llama Dios. Claro, por eso es que ahí entramos en el otro terreno, que es lo que sería la teología de la conciencia moral. Es decir, yo entiendo que Dios ha establecido principios y leyes de mi protección. Yo he nacido en una cultura, he nacido en una familia, he incorporado conceptos del respeto cuando yo tengo que ir a un sitio y entra una persona mayor, por lo menos en mi tiempo, en una persona mayor, me tengo que poner de pie y dejarla que se siente como prioridad, y el joven tiene que ponerse de pie. Es decir, es un estado, ¿lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Pero me lo han enseñado a mí. Es decir, mi conciencia ha sido nutrida, ha sido educada con lo que es correcto, lo que no es correcto, lo que es óptimo, ¿no? Claro. Y así hay una serie de conductas que existen en las Escrituras que nuestra conciencia se va formando.
Pues nada, Luis, pues muchas gracias, el tiempo se acaba y estaríamos aquí hablando mucho rato, pero el cronos es tirano, ¿no? Así que muchas gracias por Pues nada, estar en el un placer. programa y por informarnos. Un Y a placer. todos nuestros espectadores, qué maravilla tener aquí al doctor Luis, que nos está hablando y descubriendo todo un mundo de lo que nosotros somos, pero que a veces desconocemos porque vivimos de una manera automática, sin reflexión. La conciencia es un sello de Dios y sirve para que la usemos y la usemos con sabiduría. Nos vemos en Salud 360 grados y nos despedimos. Un fuerte abrazo, que el Señor te bendiga.